Los poderosos siempre han construido dispositivos ideológicos para que su privilegio no se ponga en cuestión. Para gobernar con estabilidad no basta la fuerza, así que tienen que enmascarar su fuerza estructural, es decir, la que está escondida, con formas que les legitimen. Por eso históricamente han usado mecanismos que hicieran que las mayorías no se preguntaran si su maldita suerte podía cambiar. Las élites siempre han tenido una excelente relación con la Iglesia, que ha sido históricamente la gran constructora y justificadora de desigualdades. Puede contarnos el Nuevo Testamento que Jesucristo echó a los mercaderes del templo, pero como ocurrió en El Salvador, si un obispo apuesta por los pobres, lo fusilan, lo decía Voltaire. Dios no existe, pero no se lo cuentes a mi criado, no me vaya a cortar el cuello mientras duermo. El otro gran mecanismo ha sido la escuela, que la entregaban a menudo también a los curas. Eso sí, nada de libertad sexual. No empieces tocándote la entrepierna y termines tocándole los cojones al dueño del banco. ¿Qué decir de la universidad? Un espacio de reproducción de las élites. Para trabajar en el Estado tenías que ser un licenciado. Claro está, lo mismo con la policía y con el ejército. Por eso hay tanta diferencia siempre entre los oficiales y la tropa, entre los comisarios y los policías de a pie, entre los generales del Estado Mayor y los soldados y los suboficiales. Luego están los medios de comunicación, donde las élites han invitado a su mesa a los comunicadores más famosos, que viven donde las élites, pueden pagar los restaurantes y los colegios de las élites, incluso soñar con que alguna élite puede terminar empiernándose con ellos o con alguno de sus hijos. Los matrimonios entre diferentes grados de la nobleza hoy alcanzan incluso a los famosos, aunque no nos engañemos. La infanta Elena puede sentarse en el banquillo, pero el que entra en la cárcel, aunque no haya sido el único que ha robado, es el plebeyo Urdangarín. Por eso tampoco soportan cuando profesores de universidad piensan y trabajan para las mayorías y no para las élites. ¿Qué os voy a decir yo? No soportan que haya curas rojos o picoletos de izquierdas. Les llevan los demonios cuando hay juezas decentes que no les tapan su mierda, o generales que piensan en el bien del país y no en el bien de las élites. Les llevan los demonios cuando hacemos comunicación diferente y están al borde de un ictus cuando les anunciamos que vamos a montar una televisión por internet, canal red, que se va a llenar de gente decente de todas las escalas sociales y les va a unir un gran compromiso: no mentir, no venderse a las élites y no tener miedo. Prometimos echar a Rajoy, prometimos entrar en el gobierno, prometimos montar una televisión y nosotros las promesas las cumplimos. Trabajadores del mundo entero, uníos. 5 años antes de la publicación del Manifiesto Comunista, esta frase aparecía ya en el libro de 1843, La Unión Obrera, de Flora Tristán. Inspirados por Marx y Engels, la unión y la solidaridad llevaron a los obreros internacionalistas a crear en 1864 la Asociación Internacional de Trabajadores. El objetivo: implantar el socialismo en el mundo frente al orden burgués capitalista. La explotación en ese momento era evidente para hombres, para mujeres y para niños, y las evidentes desigualdades no iban a soportar la organización de la clase obrera, que les generaba consciencia. En su declaración de principios se comprometían aquellos primeros socialistas que empezaban a organizarse a no colaborar jamás con el mercado ni apoyar organizaciones militaristas. ¿Os imagináis a aquellos trabajadores participando hoy en una cumbre del G20 o defendiendo a la OTAN? He reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Oyendo al presidente español comprendemos mejor por qué la Internacional Socialista es hoy una organización insustancial y en decadencia. Lo que hoy queda poco tiene que ver con la histórica y gloriosa Asociación Internacional de Trabajadores o con la Segunda Internacional, ni tan siquiera con la Internacional Obrera Socialista, de la que Francisco Largo Caballero fue uno de sus impulsores. La Internacional Socialista que preside hoy Pedro Sánchez es descendiente de aquellos partidos socialdemócratas que tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución en Rusia se fueron agrupando a partir de 1923 en la Internacional Laborista Socialista, una organización que surgió oficialmente en Alemania en 1951 y que, aunque en su primera declaración de Frankfurt se manifestaba antiimperialista y anticapitalista, enseguida se mostró atalantista, eurocentrista y aliada del capitalismo. Es decir, por un lado iban a ir los comunistas de la Segunda Internacional y por otro los socialdemócratas de la Tercera. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Este conglomerado de partidos socialdemócratas y laboristas tuvo su época dorada entre los años 50 y más o menos los 90.
Eran los tiempos de Willy Brandt, de Olof Palme y de la Guerra Fría. Bajo su mandato, el de Willy Brandt se transformó en una organización verdaderamente global y con cierto peso, hasta que, salpicada por las sospechas de corrupción de sus dirigentes y adulterada por la incorporación de partidos de corte autoritario y antidemocrático, pensemos en el PRI de México, en el Mubarak de Egipto, Ben Ali en Túnez, en fin, al final esta organización fue cayendo en la irrelevancia. Creo que es muy importante hoy, más que nunca, una voz progresista, una voz socialdemócrata que dé respuestas multilaterales a retos que son globales. El objetivo de esta cumbre en Madrid es incrementar la influencia internacional y su visibilidad en los distintos foros internacionales. Difícil papeleta cuando el Sozialistische Demokratische Partei Deutschland, el SPD alemán, abandonó la organización hace ya una década, acusándola de haber dejado de ser la voz de la libertad. Para los socialdemócratas alemanes, lo relevante ya no era ser socialista, sino ser progresista. Alianza Progresista la llamaron. Complicado tener peso en el escenario global cuando en Latinoamérica, en África o en Asia no tienes prácticamente presencia. En América Latina, los partidos progresistas del cambio, los verdaderamente progresistas, los de Lula, Boris, Gustavo Petro, no son miembros de esta organización, mientras que algunos de derechas e incluso de extrema derecha, sí. Mal asunto cuando dices ser socialista, pero acoges en tus filas al PRI mexicano, al Partido Liberal Colombiano de Álvaro Uribe o al partido de Juan Guaidó en Venezuela. Ay. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Cómo explicar a un joven de México, de Brasil, de Argentina o de Colombia que durante muchos años la Internacional Socialista se mantuviera alejada de América Latina porque entendía a este continente como el patio trasero de los Estados Unidos? Mejor no molestar a los americanos. Así se explica que no denunciaran el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54 y tampoco la invasión de la República Dominicana por los Estados Unidos en 1965. El golpe de Estado en Chile, el sangriento golpe de Estado en Chile en el 73, fue el primer desafío digno de ese nombre frente a Washington. Claro, y recordemos a Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela, amigo íntimo de Felipe González, que fue presidente de la Internacional Socialista. Por cierto, terminó siendo procesado por ladrón y en 1989 fue el que ordenó al ejército disparar contra su pueblo, aquel nefasto Caracas. Es lógico que el acercamiento a Latinoamérica sea la gran asignatura pendiente de una organización que necesita volver a sus orígenes. Las respuestas que se están dando a las sucesivas crisis económicas, recortando el estado del bienestar, los derechos de los trabajadores y la propia democracia, demuestran la necesidad de recuperar y de potenciar los valores de emancipación, de igualdad y de justicia de los socialistas. La Internacional Socialista debiera ser un instrumento operativo para la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas y para la potenciación de los espacios democráticos. ¿Frente a quién? Pues frente a los intereses privados de los grandes conglomerados financieros internacionales, algo que a día de hoy no están haciendo. En algunos países, como Grecia, el PASOK desapareció del mapa. En Francia y en Italia los partidos socialistas van a la deriva, víctimas de sus incoherencias. En Francia, en concreto, sacaron un resultado ridículo. ¿Sabéis para qué sirvió? Solo para que Mélenchon no pasara a segunda vuelta. Cuidado, que estos son los que luego piden a otros partidos que se retiren. La ciudadanía no les diferencia de la derecha. Ven en estos partidos socialdemócratas una parte más del frente neoliberal y han perdido la credibilidad necesaria para que los vean como una opción válida para resolver sus problemas. Solo donde la derecha es fascista o franquista, la socialdemocracia parece realmente de izquierdas, pero ni siquiera. Es indudable que demócratas, claro que lo son, y por tanto son aliados contra el auge de la extrema derecha, pero la gente les identifica como algo demasiado parecido a los socios de ese binomio conservador. La gente lo cantaba en Madrid. PSOE, PP, en fin. En muchos lugares del mundo la gente ya no quiere centros políticos, que no son más que una coartada para que los poderosos sigan haciendo lo que les da la gana, mientras el pueblo se empobrece y pierde paulatinamente derechos.
Yorgos Papandreou, Manuel Valls, Matteo Renzi son ejemplos claros de esto. O estás con los trabajadores o estás con las élites. ¡Ay, los tibios! En política siempre hay un momento donde cuando estás frente a las contradicciones, esas contradicciones pues se imponen, ya no puedes salir. Las contradicciones y la política son como el agua y el aceite. ¿Cómo explicar al pueblo saharaui y al Frente Polisario observadores en esta cumbre de Madrid y a los que han traicionado recientemente, apoyando el proyecto marroquí de autonomía para el Sáhara, por ejemplo, que la Internacional Socialista es antiimperialista, antibelicista y anticolonialista? ¿Cómo justificar ante un niño palestino que el Partido Laborista de Israel, la formación que dominó la vida política israelí hasta 1977 y que gobernaba Israel cuando la segunda intifada costó la vida a más de 5.000 palestinos, juega un papel preponderante en esta organización? Hay cosas difíciles de entender por muy edulcoradas que las presenten. Si te llamas socialista, nunca puedes ser cómplice de la barbarie. Rosa Luxemburgo lanzó aquella expresión: socialismo o barbarie, socialismo o muerte, socialismo o barbarie. La socialdemocracia que representa a la Internacional Socialista no ha sabido entender o no ha querido ver que las élites están acabando con la democracia. Los antiguos modelos de redistribución de la riqueza ya no sirven. El verdadero socialismo, si no quiere acabar en la irrelevancia política, necesita independizarse de los poderes establecidos. Los 132 partidos que componen la Internacional Socialista están dispuestos a ser de verdad socialistas, sin valentía. Y sin una apuesta clara por los valores que representa el verdadero socialismo, la reunión de Madrid no habrá servido para nada. Vas a enfrentarte de verdad frente a los grandes capitales internacionales que ponen de rodillas a los países pese a que voten lo que voten. ¿Alguien se imagina a los partidos socialistas quizá también representando la lucha contra el calentamiento global? Hoy los partidos socialistas debieran elegir un camino más radical, porque la alternativa es o la destrucción del medio ambiente, la destrucción del planeta o el auge de la extrema derecha. Pero parece que prefieren seguir aquel socialismo alemán que gobernaba cuando guardias de asalto asesinaron a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo a culetazos y echaron sus cuerpos al río. ¿Por qué? Pues porque se oponían a la guerra mundial. Hoy tenemos una guerra en Ucrania. Este Congreso no vuela alto. Un Congreso en el que solo habrán elegido a un nuevo presidente más joven y, eso sí, mucho más guapo y más alto que Papandreou. Pero, ¿qué estamos hablando? ¿De simples lavados de cara? Ay, si Olof Palme levantara la cabeza. Una vez jubilados Manolo el del Bobo, Naranjito y Samarancha, aquel falangista que controlaba el deporte en España varias décadas después de muerto el caudillo, es lógico que el gobierno viera con buenos ojos la presencia del rey Felipe VI en el primer partido de España en el Mundial de Qatar. Ahora bien, ¿y los derechos humanos? ¿Y el colectivo LGTBI? ¿Y la libertad? ¿Y los 6.500 obreros inmigrantes muertos en las obras? ¿Y el despilfarro medioambiental en mitad del desastre climático de querer acondicionar el desierto? Ay, como si esas cosas fueran más importantes que el fútbol. Libertad, nosotros también. Bueno, seguir haciéndolo igual. Pues resulta que ni el príncipe Guillermo de Inglaterra, ni Federico de Dinamarca, ni el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, el único rey de Europa que se ha plantado en Qatar, Felipe VI, con 2 Borbones. El único que, aun arriesgándose a coincidir con su padre, el emérito, ha tenido el valor de decirle a Leticia: no me esperes a cenar que me voy al furbo. Pronto le iba a decir eso Felipe de Edimburgo a Isabel II. Cuando hubiera vuelto a Windsor, se hubiera encontrado con que le habían cambiado la cerradura. Mientras la izquierda, tan resabiada, ha salido en tromba a criticar al monarca, que si los trabajadores muertos en la construcción, que si es una dictadura teocrática, que si la homofobia. En cambio, la derecha monárquica siempre tan práctica. Vamos a ver, si Juan Carlos I hubiera tenido tantos remilgos con los saudíes, ¿acaso podría haber regalado a Corina 65 millonacos de euracos? Com fi Hispania. Paladicum Atani. Vamos a ver, si el emir de Qatar viene a España y le regala a la reina Leticia unos pendientes de diamantes valorados en más de 100.000 euros, pues es lógico que le devuelvas el cumplido blanqueándole el mundial. Es que forma parte del protocolo entre monarquías. A ver, ¿qué libro no habéis leído?
Además, vete tú a saber si dentro de unos años hay un referéndum en España sobre monarquía y república y los Borbones tienen que emigrar al Golfo Pérsico, como su padre el emérito. Con los emires es mejor llevarse bien, pues aunque no tengan democracia, tienen gas natural y de petrodólares van sobraditos. ¡España! ¡España! Dale fuerte al bombo, Felipe, que mientras haya fútbol, pues nos olvidamos del podcast de Corina. Hasta la semana que viene, desobedientes. Yo soy español, español, español.